La salud. El primer punto de la unidad sería el concepto de salud. Primero tenemos definiciones a lo largo de toda la historia, la tradicional, la OMS, René Dubos en 1959, Herbert Lund en 1959, Edward Rogers en 1960, John Fodor en 1966, Terris en el 75, Sepili en el 71 y otra de la OMS en 1982. El concepto de salud, tenemos aquí las definiciones desarrolladas del esquema que veíamos antes. En la definición tradicional, pues eso era la ausencia de enfermedad. La definición de la OMS de 1946 era el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La de René Dubos sería el estado físico y mental razonablemente libre de incomodidad y dolor, que permita a la persona en cuestión funcionar efectivamente por el mayor tiempo posible en el ambiente donde por elección está ubicada. La de Herbert Lund sería alto nivel de bienestar, un método integrado de funcionamiento orientado a maximizar el potencial del que el individuo es capaz. Requiere que el individuo mantenga un conjunto equilibrado dentro del ambiente en el que está funcionando. Comprende tres dimensiones: la orgánica, física, psicológica y social. El ser humano debe ocupar la máxima posición en las tres dimensiones para gozar de buena salud o tener un alto grado de bienestar, lo que dependerá en gran medida del ambiente que le rodea. La definición de Edward Rogers sería el continuo con gradaciones intermedias que fluctúan desde la salud óptima hasta la muerte. La definición de Terry sería el estado de bienestar físico, mental y social, la capacidad para funcionar y no meramente la ausencia de enfermedad o incapacidad. La definición de Sepili de 1971 sería la condición de equilibrio funcional tanto mental como físico que conduce a una integración dinámica del individuo en su ambiente natural y social. Y por último, la definición de la OMS de 1984 es la capacidad de realizar el propio potencial personal y de responder de forma positiva a los retos del ambiente. De todas estas definiciones, pues nos quedamos con el siguiente concepto de salud. Actualmente la definición más consensuada es la de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Esta definición fue publicada en su formulación de objetivos de la estrategia de salud para todos en el siglo XXI, en 1997. Esa es la última definición que ha dado la OMS. Y viene a decir que la salud es aquello que hay que conseguir para que todos los habitantes puedan trabajar productivamente, capacidad, y participar activamente en la vida social de la comunidad donde vivan. Los aspectos a considerar para definir la salud. El primero sería que la salud es un proceso dinámico que cambia continuamente a lo largo de nuestra vida. Nadie posee un estado fijo de completo bienestar físico, mental y social, que lo veíamos en las definiciones anteriores, que nombraban mucho el bienestar físico, mental y social, y este puede ir cambiando, es dinámico. El concepto de salud debe incorporar tres conceptos: un objetivo, capacidad de realizar una función, trabajar; otro subjetivo, en términos de bienestar; y otro adaptativo, como adaptación biológica, mental y social del propio individuo al medio que lo rodea. Otro aspecto sería que no se puede definir un límite exacto entre la salud y la enfermedad, ya que ambos son términos relativos y dependientes de un gran número de variables. Y por último, se pasa de un concepto estático de salud a uno dinámico. Así se establece el concepto de continuo del proceso salud-enfermedad, en el cual la enfermedad ocupa el polo negativo, en cuyo extremo estaría la muerte. La salud sería el polo positivo, en cuyo extremo se sitúa el óptimo de salud. En el centro, la zona neutra, donde es imposible separar lo normal de lo patológico, el estar sano del estar enfermo, pues ambos coexisten.
Y por último, entre ambos polos habría gradaciones de salud o enfermedad. Lo vemos en el siguiente esquema del continuo de salud o enfermedad. Tenemos en uno de los extremos, en el izquierdo, la muerte prematura, con todas las gradaciones, conforme vamos perdiendo la salud, lo que serían, aparecen unos síntomas, unos signos, y luego la incapacidad, hasta llegar al extremo, que sería la muerte. En el otro polo, en el lado de la derecha, tendríamos la salud, en positivo, y el último punto, que sería elevado nivel de bienestar físico, mental y social, y de capacidad de funcionamiento. En medio de ambas flechas tendríamos la zona neutra, que no es posible distinguir lo normal de lo patológico, si se está sano o enfermo. En todo ello van a contribuir unos factores sociales, lo que sería educación, ocupación, nivel de renta, vivienda, etc. El siguiente punto sería la enfermedad. La enfermedad es la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Lo primero que tenemos que saber es que signo es una manifestación objetiva de una enfermedad. Si es objetiva, es algo medible. Se puede medir, por ejemplo, con un termómetro, con un tensiómetro, etc. Por ejemplo, la fiebre. Si tuviéramos hipertensión, también sería un signo. Y síntoma es una manifestación subjetiva de un estado patológico. Cada uno la percibe, pero no se puede medir. Como por ejemplo el dolor. Como ejemplo tenemos la cefalea, que sería dolor de cabeza. Una odontalgia sería dolor de muelas, etc. Y luego tenemos la palabra de etiología, que es la ciencia que estudia las causas y los orígenes de una enfermedad. Patológico, algo que no es normal, que denota o indica enfermedad. Los pródomos, que serían los primeros síntomas y o signos de una enfermedad. Y los sinónimos de enfermedad, que serían afección, dolencia, indisposición, padecimiento, trastorno, mal, dolor, malestar, sufrimiento, perturbación, achaque, arrechucho, molestia, decaimiento, alteración, etc. El siguiente punto, continuamos con la enfermedad y tenemos ya la historia natural de la enfermedad. Es el curso que sigue una enfermedad a lo largo del tiempo, desde su inicio hasta su resolución, en ausencia de intervenciones sanitarias. Tenemos un esquema con la historia natural de la enfermedad. Primero tendríamos el periodo prepatogénico, antes de estar enfermo, el periodo patogénico, cuando ya estamos enfermos, que se dividiría en periodo subclínico o de incubación, y el periodo clínico, dividido en periodo prodrómico, que es donde aparecen los primeros signos o síntomas, y el periodo clínico propiamente dicho, que es ya donde tenemos ya unos síntomas característicos de la enfermedad. Y por último tendríamos el periodo pospatogénico, que es después de la enfermedad, que bien puede producirse o curación, o se nos queda crónica, cronicidad, o se produce la muerte. Y aquí tenemos la tabla de los periodos de la enfermedad. El prepatogénico, en el que la enfermedad aún no se ha desarrollado, por lo tanto la persona está sana. El patogénico, cuando determinadas circunstancias y características coinciden en un huésped susceptible y en un momento determinado del tiempo se rompe el equilibrio y el huésped es afectado. Se inicia el periodo patogénico, cuando enfermas. Etapa subclínica y etapa clínica. La etapa de la enfermedad subclínica es el periodo de tiempo que transcurre desde la exposición al factor de riesgo hasta la aparición de los primeros síntomas o signos. Y la etapa de la enfermedad clínica se divide en dos. Primero, el agente etiológico ha ocasionado cambios patológicos. El paciente presenta ya síntomas y signos y se divide en dos periodos. El periodo prodómico, que serían los primeros síntomas generales que dificultan determinar la patología, y el periodo clínico, donde propiamente dicho, donde tenemos unos síntomas
síntomas y unos signos específicos de la enfermedad que permiten determinar la patología que tenemos y el tratamiento a aplicar. Y por último, el periodo pospatogénico, en el que la enfermedad puede evolucionar hacia curación o muerte, o quedarse crónica o una incapacidad. Depende del tipo de enfermedad, características del huésped, la atención médica, condiciones socioculturales y conocimiento de la historia natural de la enfermedad, que se sabe de esa enfermedad. Los determinantes de la salud serían el conjunto de factores personales, sociales, políticos y ambientales que determinan el estado de salud de los individuos y de las poblaciones, según la definición de la OMS en 1998. Siguiendo el modelo de Lalonde, tenemos los siguientes determinantes de la salud. La biología humana, obviamente tanto la genética como el género o el envejecimiento van a afectar a la salud. Luego tenemos otros determinantes como pueden ser los del medio ambiente, obviamente la contaminación del aire, del agua y del suelo por factores de naturaleza biológica, física o química van a afectar a la salud, y el medio ambiente psicosocial o psicocultural, como puede ser la demografía, el tener demasiados habitantes, el nivel económico y el grado del desarrollo. Todo esto va a afectar a la salud. El tercer determinante de la salud serían los estilos de vida, que son las conductas o comportamientos insanos, como puede ser, por ejemplo, el sedentarismo, la alimentación desequilibrada, consumo de drogas o la violencia. Y por último tenemos el sistema de asistencia sanitaria. Tanto la cantidad como la calidad, la cobertura, el acceso y la gratuidad van a ser determinantes para la salud. Prevención e historia natural de la enfermedad. Ambas se relacionan. La prevención se centra en acciones que se toman con la finalidad de erradicar, eliminar o minimizar el impacto de la enfermedad o la incapacidad. Si no es posible, retardar el progreso de la enfermedad y la incapacidad. Entonces, obviamente, la historia natural de la enfermedad que veíamos anteriormente se relaciona con los niveles de prevención. En el esquema tenemos cómo se relaciona. Veíamos que teníamos el periodo prepatogénico, que es cuando estamos todavía en la salud. Luego teníamos, se relaciona con lo que sería la prevención primaria, donde se fomenta la salud y hay una protección específica. El periodo patogénico, que es ya cuando llegamos a la enfermedad. Se relaciona con la prevención secundaria. Ya empieza a haber unos síntomas, unos signos. Si hay un diagnóstico temprano, la prevención secundaria pues sería diagnóstico temprano, disminución de capacidad y por último en el periodo pospatogénico, que es ya después de la enfermedad, cuando ya hay una evolución o bien se produce una convalecencia porque hay una curación o se queda crónica o se produce la muerte. Y la prevención terciaria se relacionaría con este nivel de la enfermedad, que sería rehabilitación. Entonces hay 3 niveles de prevención que son las fases del desarrollo de la enfermedad. El primario, la prevención primaria relacionado con el prepatogénico, la secundaria con el patogénico y la terciaria con el periodo pospatogénico después de la enfermedad. Los niveles de prevención. La prevención primaria tiene lugar durante la fase prepatogénica de la historia natural de la enfermedad, antes de que enfermemos, de que aparezcan los síntomas y signos de la enfermedad, y es el conjunto de medidas dirigidas a toda la población antes del inicio de la enfermedad. Su objetivo es impedir la aparición de la enfermedad y fomentar la salud del individuo. Por ejemplo, vacunas, dieta adecuada, buenos hábitos higiénicos, educación sanitaria, etc. La prevención secundaria tiene lugar en el periodo patogénico de la enfermedad, cuando ya estás enfermo, y su objetivo es detener la progresión de los procesos patológicos mediante el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. Sería, por ejemplo, mamografía, citología vaginal, toma de tensión arterial, test y exámenes físicos. Y por último, la prevención terciaria. No me va a dar tiempo, lo dejamos aquí y continuaré en la siguiente parte